Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan una feliz tarde de sábado. Sean bienvenidos a la Sociedad de Jóvenes. Vamos a aprovechar estas horas o estos minutos para poder seguir creciendo en conocimiento sobre la palabra de nuestro Dios. Hermanos, como adventistas del séptimo día tenemos que conocer bien la Biblia. ¿Qué pasaría, hermanos, si a un soldado lo mandan a la guerra sin fusil? ¿Qué va a pasar? Va a ser el primero que va a ser ¿qué? Muerto. Pongámosla un poco más difícil. ¿Qué pasa si un soldado va a la guerra y no sabe cómo usar el arma? Es lo mismo. Se puede matar él solo. Según la Biblia, saben que nosotros somos soldados de Jesucristo, porque el apóstol Pablo describe la vida del cristiano en términos militares: armadura, espada, yelmo. O sea que bíblicamente nosotros somos soldados, pero ¿de cuál ejército? Del ejército de Jesús. Y todo militar tiene que conocer su arma y tiene que saberla usar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la espada del cristiano? Según Pablo, ¿cuál es la espada? La Biblia. Porque los cristianos no tenemos que andar usando arma. No tenemos que usar arma. Porque nuestra arma, ¿cuál es? La palabra de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, hermanos, en esta tarde vamos a profundizar en la Biblia. Hay que profundizar. ¿Saben de que en la Biblia tenemos símbolos? La mayor parte de la Biblia es símbolo. Pero ¿saben algo importante? Los símbolos pueden significar distinta cosa dependiendo del contexto. Aunque sea el mismo símbolo, pero de acuerdo al contexto, puede significar diferente cosa. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a dar algunos ejemplos para que puedan ustedes comprender lo que trato de decir. La levadura en la Biblia tiene varios significados. Levadura es levadura. ¿Para qué se usaba la levadura? ¿O para qué se usa? Para que el pan crezca. ¿Y dónde se echa la levadura? Dentro de la masa, en medio de la masa. Pero es interesante que el símbolo de la levadura es líquido. ¿Qué significa la palabra líquido? Puede significar diferente cosa de acuerdo al contexto. Por ejemplo, la levadura puede simbolizar el pecado. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 7. A la Pascua, el pan de la Pascua, no se le echaba levadura, porque la levadura en la Pascua es símbolo del pecado. Pero es interesante que en la fiesta del Pentecostés, al pan sí se le echaba levadura. Ahora, alguien puede decir, la Biblia se contradice. Aparentemente se contradice, pero no es que se contradiga. Lo que pasa es que el símbolo significa diferente cosa de acuerdo al contexto. La levadura en la Pascua simboliza el pecado. En el Pentecostés, la levadura simboliza otra cosa. Vamos a ver de qué representa el Espíritu Santo. Mire qué interesante. En la Pascua, la levadura simboliza el pecado. Pero en el Pentecostés, eso dice Levíticos 23:17, al pan sí se le echaba levadura. Porque en el Pentecostés, la levadura simboliza el Espíritu Santo. ¿Y la masa quién es? En el Pentecostés representa a la iglesia. ¿Qué pasó en el día del Pentecostés?
¿Qué es lo que pasó con la masa? ¿Qué es lo que pasó con la iglesia? Cuando el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, ¿qué pasó con la iglesia? Creció. ¿Cuántos se bautizaron en el primer sermón que predicó Pedro? Como 3,000 personas. Vemos de que la levadura está haciendo crecer la masa en el Pentecostés. Hermanos, ¿me estoy dando a explicar? La levadura tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Inclusive, la levadura también representa la hipocresía de los fariseos. Lucas 12:1. También representa las falsas doctrinas de los fariseos. Mateo 16:12 y Marcos 8:15. Y también la levadura representa el reino de Dios, según la parábola de la levadura que encontramos en Lucas 13:20 al 21. Noten, la misma levadura tiene diferentes significados de acuerdo al contexto. Entonces, antes de analizar una palabra, siempre tenemos que ver el contexto para ver el significado. En este caso es la levadura. Otro ejemplo, la ley. Y aquí es donde se confunden católicos y protestantes. Ellos, cuando leen la palabra ley en la Biblia, creen de que se habla de una misma ley. Pero saben que la palabra ley en griego es nomos, en hebreo es Torah. La palabra ley en la Biblia tiene varios significados de acuerdo al contexto. Por ejemplo, Pablo, cuando usa la palabra ley, puede referirse a toda la Torá o ley de Moisés. Gálatas 4:21. También puede referirse al Antiguo Testamento, todo, la ley. 1 Corintios 14:21. O también puede referirse a los 10 mandamientos, según Pablo lo dice en Romanos 2:17 al 23. También puede usarse la palabra ley o nomos en sentido figurado, como cuando se habla acerca de la ley del mal o la ley del pecado en Romanos 7:21. La palabra ley o nomos para referirse a la ley que ata a una mujer al marido. Pero cuando el apóstol Pablo habla específicamente de la ley, del decálogo o los 10 mandamientos, es específico. Dice, si no hubiese sido por la ley, no hubiese conocido lo que es ¿qué? El pecado. Por eso, hermanos, cuando leemos la palabra ley en las cartas de Pablo, siempre tenemos que leer el contexto en que se usa la palabra ley para ver de qué tipo de ley se está hablando. Los evangélicos desconocen esto. Y al desconocer esto, llegan a confundir las leyes. Y dicen, la ley quedó abolida. Cuando leemos en la Biblia que lo que quedó abolido, ¿qué es lo que quedó abolido? Es la ley ceremonial o la ley ritual. Eso dice Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 5. Noten, les estoy dando varios ejemplos para que vean de que las palabras o los símbolos pueden ser líquidos dependiendo del contexto. Cada símbolo puede significar diferente cosa de acuerdo al contexto. Vimos hoy en la mañana que a Calec, ¿qué significa Calec en hebreo? Perro, pero ¿qué tipo de perro? ¿De esos perros rabiosos que salen en la calle a medianoche? ¿De cuáles perros se está hablando allí? ¿En qué contexto se usa la palabra perro o el nombre perro? Se usa en el contexto de fidelidad. Un perro fiel, un perro que es fiel a su amo. No está hablando de perros aguacateros o perros callejeros, sino que está hablando de un perro educado, de un perro manso, fiel a su amo. Bueno, hoy que estaba dando la lección, el hermano Marcelino me estaba acordando de un perrito que tuve yo hace tiempo.
Yo me acuerdo que tuve un perrito, yo tenía quizás unos 12 años, bien me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía un perrito que lo amaba tanto, pero que lo quería tanto que hasta dormía con él. Y resulta que los de la rueda me lo robaron. En un agosto me lo robaron los de la rueda. Como era tan mansito, me lo robaron. Me dio una gran tristeza, hermanos. Ustedes saben qué significa perder un animal que uno quiera. Pasé triste, hermanos, y logré vencer eso. Resulta que el siguiente año que vinieron las ruedas, ¿saben qué es lo que pasó? ¿Saben qué es lo que pasó? El perrito llegó otra vez a la casa. Explíqueme usted eso. ¿Cómo explica usted eso? ¿Cómo un perro no puede perder el conocimiento? Aunque no pueden hablar, dice Elena de Guay que los perros tienen más la facultad de amar. Saben que según la ciencia, un perro, y aquí topa la ciencia, porque la ciencia no puede detectar cuándo va a suceder un tsunami o un terremoto, pero los perros pueden detectar unos 10 minutos antes cuándo va a suceder un terremoto. Se ponen enloquecidos, se enloquecen los animales, los perros, aúllan el instinto, porque tienen un oído biónico. Ahora, pero cuando hablamos de la palabra perro, en Apocalipsis tiene otro significado. Dice Apocalipsis que quedarán fuera ¿quiénes? Los perros. Note que es bien diferente al término perro cuando se usa a Caleb, porque la palabra puede significar diferentes cosas de acuerdo al contexto. Por ejemplo, Cristo le dice a una mujer sirofenicia: no es bueno echarle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cómo le estaba diciendo Cristo a esa mujer? Perra. Pero saben, hermanos, que esta mujer, Cristo dijo esas palabras para probar la fe de esa mujer. ¿Qué hubiese pasado con un adventista que está con un pie adentro y un pie afuera? Así como anda de flojo un adventista. ¿Qué hubiese pasado si le hubieran dicho perro? Hermano, usted es un perro. Se va. Con que por no darle la mano a alguien ya no quiere venir a la iglesia. O porque no lo saludan, como que si fuera el presidente quieren que lo anden saludando. Pero esta mujer dice que le dijo: Señor, aún los que dijo, ¿cómo respondió esta mujer sirofenicia? Aún los perros comen de las migajas de sus amos. Fe. Pero ahora Pablo le llama a los judaizantes, Filipenses 3:2, guardados de los perros y de los malos obreros. Ahí se usa el término perro de una manera despectiva para referirse a los judaizantes, falsos maestros. Noten. ¿Y qué diríamos, hermanos? En la Torá, el término perro se usaba de una manera despectiva. No traerás al santuario de Jehová el precio de una ramera, ni tampoco el precio de un perro. Saben de que yo pensaba que se hablaba de perros literales, pero en la Torá había una ley que prohibía de que alguien llevara el salario de un perro. O sea, que alguien llevara el salario de un perro. ¿Saben quién es el perro en la Torá? Ya habían, siempre han habido. No, la ley decía, pues, maldito el que se eche que. Por eso es que era algo asqueroso para Dios, y yo le llamaba los perros. Interesante. Busquen información. Ahora, les estoy dando estos ejemplos para que puedan notar que las palabras pueden significar diferentes cosas de acuerdo al contexto. ¿Qué diríamos del término león? El león. ¿Qué simboliza el león en la Biblia? A Babilonia. El león, símbolo de quién? De Babilonia. Daniel 7:4. ¿A quién representa también el león? A uno de los hijos de Jacob. ¿Quién era? Judá. El león de la tribu de Judá. Porque los reyes venían de Judá. Y la bandera de Judá tenía un león. Interesante. ¿A quién se le llama también león? ¿A quién? Al diablo. ¿Cómo es el diablo? Como león rugiente.
Pero ¿saben de que a Cristo también se le llama león en Apocalipsis 5:5? El león de la tribu de Judá. Hablemos de la serpiente. La serpiente, ¿qué simboliza? Al diablo. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Pero ¿saben de que también la serpiente simboliza a Adán, otro hijo de Jacob? Dan era un apóstata que apostató por ser chismoso y por ser idólatra, dice la Biblia. Eso está en el libro de Génesis 49. A Adán se le llama serpiente y víbora junto al camino, que muerde el talón del caballo para hacer tropezar al jinete. Pero es interesante que también la serpiente, ¿a quién simboliza? A los fariseos. ¿Cómo le dijo Cristo a los fariseos? ¿Raza de qué? Víbora. ¿Una víbora es una serpiente? Claro que sí. Serpiente es un término general para hablar de culebra. Pero ¿saben algo, hermano? Que hay algo también que la Biblia enseña, de que la serpiente es símbolo ¿de quién? De Cristo. Yo tengo un tema, yo en mi canal di un tema sobre la serpiente levantada en el desierto, que simboliza. ¿Saben, hermano, que la serpiente es un símbolo de Cristo según Juan 3:14? Y esa serpiente levantada en el desierto simboliza a Cristo. Y las otras serpientes que mordían a los israelitas representan al diablo y los demonios. La mordida representa el pecado. Y Cristo, para poder sanarnos de esa mordida, el pecado, de ese veneno, tuvo que tomar forma de ¿qué? A semejanza de carne de ¿qué? De pecado. Romanos 8:3. O sea que la serpiente simboliza la naturaleza humana de Cristo. Cristo tomó una naturaleza humana semejante a la nuestra para poder vencer al diablo en su propio terreno y así ser sanados del veneno del pecado que lo incrustó la serpiente en nosotros. Saben de que la única forma de poder ser sanados del veneno del pecado es mirando a Cristo. Así como los hebreos, para ser sanados de la mordida de la serpiente, tenían que ver la serpiente de bronce en un asta. Ahora, vamos a ver algo interesante. Después que comprendimos de que las palabras o los símbolos pueden ser el mismo, pero de acuerdo al contexto puede significar diferente cosa, ahora van a entender lo siguiente. Yo sé que ustedes son inteligentes, hermanos, y van a entender lo siguiente. Si entendieron lo que estudiamos, van a entender lo que viene a continuación. Hablemos de Colosenses 2:16. Vámonos a Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Noten. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿Saben que este versículo, los protestantes y católicos tienen muchos versículos preferidos que usan y tuercen para atacar la creencia de que el sábado sigue vigente? Pero el que más tuercen y el que más usan, ¿cuál es? Colosenses 2:16. Si usted por curiosidad se mete a YouTube y pone Colosenses 2:16, le va a tirar todos los videos donde pastores evangélicos y católicos hablando mal del cuarto mandamiento, torciendo Colosenses 2:16. Pero qué barbaridad de video. Me metí otra vez a TikTok. Después de YouTube me fui a TikTok y puse lo mismo, Colosenses 2:16. Y me salió una tremenda infinidad de videos de todo tipo de predicadores, hasta de judíos mesiánicos, explicando Colosenses 2:16. Y la mayoría lo usaba
para decir de que el sábado quedó abolido. Es terrible, hermanos, cómo Satanás más que nunca está airado en contra de la iglesia adventista, y todos hablando en contra de la iglesia adventista. Y yo me quedo impactado cómo se están levantando pastores atacando el mensaje de la iglesia adventista. Y hay que estar alerta, porque también el diablo está levantando a ministros dentro de nuestra iglesia, también atacando nuestro propio mensaje. O sea, no tenemos que estar alerta solamente con los de afuera, tenemos que estar alerta también con los de adentro, dice el espíritu de profecía. Ahora, ¿para qué se usa también este texto bíblico de Colosenses 2:16? Para decir de que hoy podemos comer ¿qué? Lagartijas, sapos, chorchíngalos, mazacuatas y ratones. Saben de que siempre que hablo de la Reforma Pro Salud, me citan también Colosenses 2:16, que hoy podemos comer cualquier cosa. Nadie nos debe de juzgar, porque Pablo dice, nadie nos juzgue en comida. ¿Saben para qué también me citan este versículo? Pero hoy es diferente, me lo citan los bolos. ¿Pero para qué me lo citan? Que nadie nos debe de juzgar en bebida. O sea que uno puede tomar licor, puede tomar cerveza, puede tomar hasta fumar marihuana. Pablo dice que nadie nos juzgue en bebida. En cuanto a días de fiesta, ¿saben para qué me usan esta cita también? Para justificar las fiestas que se hacen en agosto, los bailes. Que no hay que juzgar a nadie, porque Pablo dice que no hay que juzgar. Si usted mira a un hermano que anda en un baile de la pulum pulum, no lo juzgue, dice Pablo. Quédese callado, no ande juzgando al hermano, dice Pablo, porque no es pecado andar en fiesta. Si usted quiere tomarse una botella del Torito, tómesela. Pablo dice, ni nadie lo juzgue en bebida, ni en luna nueva, ni en días de reposo. Ahora, hermanos, ¿saben de que hay un apóstol que se llama Pedro, que habló de que los indoctos? ¿Saben de que muchos hermanos me dicen, hermano, ¿y usted por qué usa tanto la palabra indocto, indocto? Bueno, porque hay gente que se lo merece. Alguien de que me use esta cita para justificar las comidas inmundas, las bebidas alcohólicas y las fiestas mundanas, ¿qué es? ¿Un indocto? ¿Se merece el título? ¿Se lo merece? ¿Es un insulto decirle a alguien indocto? No. Fíjense que, escuchen bien lo que les voy a decir. Las redes sociales tienen un robot que controla todos los comentarios y las palabras. Si usted le dice a un hermano ignorante en la red social, en un comentario, se la bloquea en la red social por 30 días. Por decir ignorante me la bloquearon 30 días. Pero por decir indocto no. Así que mejor uso la palabra que indocto. Es lo mismo. El año pasado me bloquearon en la red social de Facebook 30 días por decirle a un hermano, eres un ignorante. Pero era de otra iglesia, ¿no? Porque me estaba torciendo este versículo. Las redes sociales tienen unas políticas de privacidad que uno no debe usar el lenguaje vulgar, ni soez, ni cosas. Y la palabra ignorante la catalogan como un insulto. Así que mejor decir indocto. Es lo mismo. Pero en el lenguaje del buen salvadoreño, ¿cuál otra palabra sinónima de indocto? Y que la Biblia católica lo usa. ¿Saben que la Biblia católica tiene más palabras más fuertes que la Biblia Reina Valera? Si usted lee la Biblia católica, más la latinoamericana, dice allí, no seas loco, dice, ni bruto. Inclusive, yo creo que es en Deuteronomio 34, yo creo que ahí es donde dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, la Biblia católica.
En Isaías 45:20, la Biblia católica, ¿saben cómo dice en Isaías 45:20? Son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera. Son tontos. Pero la Biblia que tengo yo dice insensato. ¿Qué es insensato? Es lo mismo pero más suave. ¿Saben que la palabra insensato de dónde proviene? De seso. Seso. ¿Qué es eso? Los sesos. Insensato es una persona sin seso. Cuando usted escucha la palabra insensato, le está diciendo a usted sin seso, para referirse a una persona que anda la cabeza solamente ¿para qué? Para andar el pelo. Hay personas que son topadas de la mente, hermano. Claro, lo digo con respeto. Escuchen lo que les voy a decir. Todos en esta tierra crecemos sin conocimiento. Somos ignorantes en algún aspecto de la vida. Lo que usted conoce, yo no lo conozco, y viceversa. Todos somos ignorantes en algún aspecto. Yo no conozco lo que el doctor conoce. Yo no conozco lo que el ingeniero civil hace. Yo no conozco eso. Pero hay un tipo de ignorante que se hace a propósito. O sea, es a propósito que se hace el bobo o el ignorante. Y de ese tipo de inductos es que habla Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Noten cómo dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Leamos desde el versículo 15 para que leamos el contexto. Y vamos a ver de que el apóstol Pedro está hablando del conocimiento que Dios le dio a Pablo. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito. Note que Pedro está diciendo que Pablo tenía una gran sabiduría que se la dio ¿quién? Dios. Y de acuerdo a esa sabiduría nos ha escrito, dice Pedro. Noten. Y dice el versículo 16: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia ¿qué? Perdición. Los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero está hablando de un tipo de indoctos que a propósito se hacen ignorantes. Es una ignorancia voluntaria. Ahora, vamos a ver algo interesante. Para poder entender Colosenses 2:16, es importante comprender algo, que para entender Colosenses 2:16 es importante comprenderlo a la luz del santuario o el tabernáculo. Por ejemplo, de las comidas y bebidas que se hablan acá, no son comidas inmundas. La mayoría de comentaristas está de acuerdo que son comidas, o como se conocía entre los hebreos, libaciones. Las libaciones eran comidas y bebidas que se ofrecían con los sacrificios en el santuario. Eran libaciones. Busque usted en el diccionario qué es una libación. Eran comidas que se ofrecían junto con los sacrificios en el santuario. Comidas y bebidas, que en el griego es brosis y prosis. Comidas y bebidas. En cuanto a días de fiesta, no está hablando fiestas de disco móvil, no está hablando de ir al nightclub, no está hablando de fiestas navideñas, nada de eso. Está hablando de fiestas que Israel celebraba en el desierto, que eran 7 fiestas: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la cabaña. Por todas eran 7 fiestas. Pero es interesante que aquí dice Pablo, luna nueva, porque para los hebreos
era importante también celebrar las lunas nuevas, lo que se le conocía como los Rosh Chodesh o cabo de mes. Cuando iniciaba el mes, los hebreos celebraban una fiesta, y el astro que tenía que ver con el mes era la luna. Por eso es que se le conocía como novilunios o luna nueva. Algunas Biblias dicen novilunio, mi Biblia dice acá luna nueva, porque tiene que ver con los cabos de mes que los hebreos también celebraban. Pero noten que también dice días de reposo. Ahora, quiero pasearme en esta palabra días de reposo. Saben, hermanos, que estaba escuchando yo a un hermano, y el hermano es bien estudiado, ha escrito libros y también saca artículos en la revista Adventista. Me llamó la atención lo que dijo en un sermón. Lo repetí muchas veces para ver si yo había escuchado mal. Pero es interesante lo que el hermano estaba diciendo en este sermón, analizando Colosenses 2:16. ¿Saben qué es lo que decía? Que aquí se refiere también al sábado del cuarto mandamiento. Y yo me puse a ver los comentarios en el video, a ver si yo me había equivocado o yo estaba exagerando. Y más de 1000 comentarios diciendo que el hermano estaba netamente equivocado y estaba haciendo tropiezo a la fe adventista. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pablo dice lo siguiente. 2:16. Por lo tanto, nadie os critique en asuntos de comida, de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que haya de venir, pero el cuerpo es Cristo. Hay muchas maneras en las que ese texto se ha entendido. Y algunos de nosotros decimos, mira, ahí no está hablando del sábado como día de reposo, está hablando de los sábados. Y los sábados, en plural, se refiere a los sábados ceremoniales. Pues sucede que en Éxodo 25:8, cuando dice acuérdate del sábado, literalmente el texto dice acuérdate de los sábados, en plural, los sábados. Y la expresión en plural se utilizaba también para hablar del sábado como séptimo día. Me llené de impacto, hermanos, cómo las redes sociales se alborotaron con ese video. Ahí está en YouTube ese video. De que un ministro desde un púlpito en una conferencia que se mire a nivel mundial puede decir en público que aquí Pablo está diciendo que nadie nos debe de juzgar en cuanto al cuarto mandamiento. Y hasta la piel se me erizó y dije yo, voy a reaccionar en este video porque es importante, hermanos. ¿Sabe, hermano? Dice el Espíritu Poesía que cuando algo es público, cuando un error se ha publicado y es público, debe de corregirse en público. Cuando algo es privado, debe de corregirse en persona. ¿Saben ustedes? ¿Conocen ustedes la diferencia de eso? Cuando un hermano ha cometido un pecado personal, debe de corregirse en privado. Pero cuando algo es público, eso lo dice el Espíritu Poesía también, y lo dice Pablo, que cuando algo es escandaloso y ha causado propio a la iglesia una doctrina errónea, debe de corregirse en público por el bien de la hermandad. ¿Saben de qué eso hacía Jaime Huay? Antes de leer lo que dice la Biblia y el Espíritu Poesía sobre Colosenses 2:16, se me ha venido a la mente una historia. ¿Saben de qué Jaime Huay? ¿Saben quién era Jaime Huay? Jaime Huay era un erudito y era pastor de la iglesia adventista. ¿Era esposo de quién? De Elena de Huay. Elena de Huay no era pastora, el que era pastor era Jaime Huay. ¿Saben de que Jaime Huay tenía confrontaciones teológicas con Urias Smith? Urias Smith
Espero que me ajuste el tiempo, hermano, porque esta información necesito que la escuchen y que quede grabada. Saben de que Urias Smith, gran teólogo de la iglesia adventista, pionero, Urias Smith, no lo vayan a confundir con José Smith de los Testigos de Jehová. Estoy hablando de Urias Smith, un teólogo de los pioneros adventistas. Pero a pesar de que era teólogo, Urias Smith tenía errores teológicos. Pero Elena de White sabía que los seres humanos crecemos en conocimiento. No tenemos toda la luz, sino que crecemos en conocimiento. Saben que Urias Smith tenía una mala interpretación de lo que es el rey del norte de Daniel 11, 40 al 45. Urias Smith creía de que el rey del norte era Turquía, porque en ese tiempo Turquía estaba en apogeo. Y Urias Smith creía de que eso del Éufrates que menciona la sexta plaga era algo literal. O sea, Urias Smith de alguna manera creía de que los elementos de la sexta plaga se iban a cumplir literal en el Medio Oriente. Y Urias Smith, dice la historia, yo creo que eso lo leí, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero yo creo que en el libro que se llama Portadores de Luz, creo que leí eso. Y yo creo que también le escuché eso al pastor Esteban Bor y a Alberto Treyer en un tema donde explicaba también eso. Y me llamó la curiosidad eso. Dice la historia que Urias Smith en una tremenda conferencia estaba predicando sobre el rey del norte y el rey del sur de Daniel capítulo 11. Y él dice que en esa conferencia dijo de que el rey del norte era Turquía. O sea, él creía de que el imperio otomano tenía que ver algo con el tercer ay de Apocalipsis. Es interesante que dice la historia que Jaime White, con cortesía, esperó que Urias Smith diera su sermón. Y dice la historia que Jaime White no se quedó callado. ¿Sabe qué es lo que hizo Jaime White? ¿Lo llegó a visitar a su casa? No. Mire, hermano, tenemos un grave error porque no tenemos conocimiento. Supongamos, les voy a poner un ejemplo, me voy a poner como ejemplo yo. Por ejemplo, yo vengo aquí al púlpito de la Iglesia de la Esperanza y empiezo a decir, hermano, tengo una nueva luz, me he dado cuenta que la ley de Dios quedó abolida. Y ustedes se empiezan a escandalizar. ¿Y este hermano Rafael Díaz qué le pasa? ¿Está loco o qué? Y dejan que yo predique en mi sermón. Y repito, la ley quedó abolida. Y dice el hermano Claudio, vamos a mencionar al hermano Claudio. Voy a ir a visitar al hermano Rafael Díaz a su casa en la noche. Y me llega a visitar para exhortarme que lo que dije estaba errado. Eso que hizo el hermano es parcialmente correcto, pero no del todo. ¿Por qué? Porque hoy lo que dije, el veneno quedó en toda la congregación. Y como nadie me corrigió en público, los hermanos si fueron para su casa con ese sabor, pensando que quizás es verdad que la ley quedó abolida, más los nuevos en la fe. Así que dice la historia que Jaime White, con respeto, con amabilidad y con cortesía, dice que se paró en medio de la congregación y dice que dijo en público, el hermano Urias ha dado una buena exposición sobre Daniel 11, pero está equivocado en esto y en esto y en esto, porque el rey del norte no es Turquía, sino el papado, el último poder que existirá en esta tierra. Y dice que toda la congregación se quedó en silencio, ver la tremenda respuesta que Jaime White dio en público para corregir el error teológico de Urias Smith. Y sabe, hermano, que dice la historia que por eso hubo un gran acalorado debate, como el debate que hubo aquí hace unos años por el tema de ancianato. Dice la historia que por eso hubo una gran división entre los pioneros. Hubo unos pioneros que le hacían lado a Jaime White y otros que le hacían lado a Urias Smith. O sea, los pioneros se habían dividido por el tema de la sexta plaga y del rey del norte. Y dice la historia que Elena de White
dice que no le hacía lado ni a uno ni al otro. Porque es importante, hermano, ser sabio. Un verdadero líder no tiene que echarle leña al fuego. ¿Saben qué es echarle leña al fuego? Un verdadero líder tiene que hacer lo más posible para aplacar cualquier división que haya en la iglesia. No importa que sea división por cuestiones personales o por cuestiones teológicas. Dice que Elena de White, en ese momento que estaba prendido el juego, guardó silencio. Después, Elena de White vino a escribir el libro Conflicto de los Siglos. ¿Saben de que el libro Conflicto de los Siglos es parte de una serie que se llama El Gran Conflicto? Donde está incluido el libro de Salto a la Gente, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Primeros Escritos, Historia de Redención y Conflicto de los Siglos. Elena de White, al escribir el libro Conflicto de los Siglos, sin necesidad de decir, mi esposo Jaime White está en la razón, pero lo dijo sin mencionar nombre. En el Conflicto de los Siglos, Elena de White apoyó la postura de Jaime White de que el último poder que va a gobernar el mundo no es Turquía, sino ¿quién es? El papado. O sea que en otras palabras, Elena de White estaba apoyando de una forma indirecta la postura de ¿qué? De Jaime White. Ahora, volvamos al tema. Cuando una doctrina o cuando una enseñanza ha causado oprobio a la iglesia, tiene que eso corregirse en público. Eso dice la Biblia. Así que eso vamos a hacer hoy. Vamos a ver, hermanos, de que es un gran error teológico, garrafal, incluir el cuarto mandamiento en estos días de reposo que menciona Pablo en Colosenses 2:16. Y se lo voy a demostrar. El hermano decía, noten la argumentación que daba este hermano. Él decía de que aquí la palabra día de reposo es sabatón y está en plural. Él decía que el sabatón acá es el mismo que se usa en Éxodo 28, días de sábado. Me llamó la atención y dije a buscar el griego, busqué el griego para ver si era verdad. Esto es falso, hermanos. En Éxodo 28, la Septuaginta no está usando el sabatón en forma plural, sino en singular. Ahora, hoy con el internet usted puede descargar un diccionario griego y hebreo, más que todo la Septuaginta. Porque la Septuaginta era la versión del 70 usada por Cristo en su ministerio. Era la Biblia griega que fue traducida del hebreo y del arameo. Se llamaba Septuaginta, la Biblia griega que usaba Cristo y los apóstoles. Pero es interesante que en el griego es tan cierto que se usa el sabatón, pero se usa en forma singular, no en plural. ¿Se acuerdan lo que les dije en esta clase? De que las palabras pueden significar diferentes cosas de acuerdo al contexto. La misma palabra es tan cierto que en griego Shabbatón se usa en Éxodo 28, igual como en Colosenses 2:16 se usa Shabbatón. Pero noten cómo se conjuga en Colosenses 2:16. Nadie nos juzgue en días de Shabbatón. O sea, está hablando días en plural, no en singular. Hermanos, ¿entienden qué es eso de plural? Plural es muchos, singular es uno. Ahora, ¿cuál es la interpretación que la Iglesia Adventista le ha dado a Colosenses 2:16? ¿Sabe, hermanos, que desde nuestros inicios, desde que la Iglesia Adventista existió, comenzando desde los pioneros, la interpretación que siempre la Iglesia Adventista le ha dado a Colosenses 2:16 es que allí no se refiere al cuarto mandamiento, sino que se refiere a los otros sábados ceremoniales que los hebreos celebraban en el desierto y que estaban asociados con las 7 fiestas que Israel celebraba en el desierto, que las encontramos en Levíticos 23. O sea que los adventistas del séptimo día
No incluimos aquí el sábado del cuarto mandamiento. Si alguien dice de que aquí también se incluye el cuarto mandamiento, está tremendamente errado. Y yo le digo que está en la iglesia equivocada. Porque los que enseñan eso son los protestantes. Los protestantes enseñan de que aquí se habla del cuarto mandamiento. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista. Esto me llamó la atención, hermanos, el comentario bíblico adventista. Noten cómo explica. Días de sábado, griego chabatón. Sábado aquí en su forma plural. Históricamente los adventistas han afirmado que los sábados de Colosenses 2:16 son esas grandes fiestas anuales de los judíos que prefiguraban o eran sombra del sacrificio de Cristo. Porque habían sábados anuales, habían sábados que podían caer en cualquier día de la semana, se le conocían como sábados ceremoniales. Por ejemplo, cuando Cristo murió, un viernes en la tarde, se unió el sábado de la Pascua con el sábado del séptimo día semanal. Por eso es que dice, eso está en Juan 19, que los judíos al sábado le llamaron día de gran solemnidad, porque así le llamaban al sábado de la Pascua. Cuando Cristo murió, se unieron ambos sábados, el sábado de la Pascua con el sábado semanal, porque los sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana. Por ejemplo, si hoy iniciaba, por ejemplo, bueno, hoy es sábado, hablemos del miércoles. Si el miércoles comenzaba la Pascua, los hebreos ese día lo descansaban y era un día de reposo, no se trabajaba y era conocido como sábado, pero era un sábado ceremonial, pero que había caído en un viernes o en un miércoles. Porque los sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana, no precisamente el séptimo día, como lo menciona el cuarto mandamiento. Ahora vamos a citar a Urias Smith. Saben de que Urias Smith, aunque a pesar de que tenía errores teológicos, saben que Elena de White dijo que se publicaran los libros de Daniel y Apocalipsis. Eso está en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice que se publiquen como hojas de otoño los libros de Daniel y Apocalipsis. Pero, ¿cuáles libros de Daniel y Apocalipsis? Yo pensé que los libros de la Biblia que están Daniel y Apocalipsis. Elena de White se refería a dos libros que Urias Smith escribió que se llamaban Daniel y Apocalipsis. Porque la información que da Urias Smith en esos libros es tremenda información sobre Daniel y Apocalipsis. O sea, lo que podemos aprender de que no podemos juzgar a alguien porque no tiene toda la luz para su tiempo, porque los hombres crecen en conocimiento. No podemos obviar un pequeño error teológico por falta de luz y podemos desechar todo lo demás de ese pionero. Los pioneros, aunque crecieron en conocimiento, ellos tenían muchas verdades. En este caso, Urias Smith. Saben de que Urias Smith escribió un artículo. Eso está en una página adventista, está en una revista adventista de la Conferencia General y de la White State, donde Urias Smith escribió un comentario sobre Colosenses 2, 14 al 17. Y noten cómo Urias Smith dijo: decimos que Colosenses 2, 14 al 17 se refiere exclusivamente a la ley ceremonial, sin hacer la más mínima alusión a la ley moral. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y quien intente escudarse en esta escritura como defensa para el descuido o la violación de cualquier deber moral, finalmente comparecerá ante el juicio avergonzando su necedad y mudo en su condenación.
Y sigue diciendo Urias Smith, comentando sobre Colosenses 2:16 al 17. Al estudiar Colosenses 2:14 al 17, debemos presentar atención a la coherencia de las figuras que usa el apóstol para no presentarlo como un simplón a pesar de su inspiración. Cabe destacar, en primer lugar, que el tema de la observancia del apóstol en cada de las ordenanzas, esta expresión no se aplica en ningún sentido a los 10 mandamientos, pues ningún abuso del lenguaje puede llegar tan lejos como para permitirnos llamarlos acta. El acta de ordenanzas no son los 10 mandamientos. Ahora, noten lo que dijo Elena de White. Evangelismo, página 434, párrafo 4. Cuando el símbolo encontró la realidad en la muerte de Cristo, cesó la ofrenda de sacrificio, la ley ceremonial quedó suprimida. Pero por la crucifixión, la ley de los 10 mandamientos fue establecida. El Evangelio no ha abrogado la ley, ni la ha suprimido, ni una jota, ni una tilde. Todavía exige santidad en todo sentido. Hablando de la ley de Dios, está hablando de los 10 mandamientos. Ahora, quiero citarles un comentario de un ministro presbiteriano llamado Albert Banks. Hoy hablábamos en la mañana, ¿se acuerdan? De que Dios tiene pueblo de Dios, ¿a dónde? En Babilonia. Saben de que siempre, ya aprendí eso. Ya no me conformo solamente con el comentario bíblico adventista. Hay muchos comentaristas que también enseñan lo mismo que la iglesia adventista enseña. Por ejemplo, Albert Banks es un ministro presbiteriano. Hizo un comentario, se le llama Notas del Nuevo Testamento, escrito por Albert Banks, tomo 7, página 267, dice lo siguiente, comentando sobre Colosenses 2:16. En este pasaje no hay evidencia alguna que Pablo enseñe que no había obligación de observar ningún día santo sagrado. No hay nada de evidencia, pues no hay ni la más mínima razón para creer que él quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado o que es obligatorio para el cristiano. Y dice, si Pablo hubiera usado la palabra en número singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio para el cristiano. Noten lo que está diciendo Albert Banks. Pablo no está usando el singular, sino que el plural. Pero él usó la palabra en número plural en su conexión. Demuestran que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiesta, como una parte de su ley típica y ceremonial, y no en la ley moral de los 10 mandamientos. De ninguna parte de la ley moral y de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra. Estos mandamientos son por naturaleza ley moral y de perpetua y universal obligación. Tremendo comentario de Albert Banks. Albert Banks dice claramente que Pablo está hablando de los sábados ceremoniales, por eso es que se usa el plural sábado. No dice sábado, dice sábado. El sabatón está conjugado en plural, días sábado. Ahora, ¿cómo demostramos de que aquí no se pueden incluir el sábado del cuarto mandamiento? Leamos el contexto. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta palabra acta es del griego geógrafon, que significa un pagaré, un acta o
dice el comentario, un acta de débito, un pagaré. Dice que esta acta era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Noten qué interesante. Había un acta de decretos que era contraria a nosotros y Cristo la clavó en la cruz. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Qué era lo que estaba en contra de nosotros? ¿Qué era lo que estaba en contra de nosotros? Que nos había hecho enemigos de Dios. El pecado. Acta de decreto que era contra nosotros, la clavó en la cruz. Noten ahora el versículo 17, el contexto inmediato. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es ¿qué? De Cristo. Noten que esos sábados ceremoniales, esa fiesta, esa acta de decreto, esa cédula de rito que era contraria a nosotros, era sombra. ¿Qué es sombra, hermanos? ¿Qué es una sombra? Para que exista una sombra, ¿qué tiene que haber? Un cuerpo que la proyecte. Por ejemplo, dice el libro de Hebreos que el santuario era sombra ¿de cuál? Del original. O sea que para que exista una sombra tiene que ver lo real. Sin un cuerpo físico no existe una sombra. ¿Estamos de acuerdo? Lo que provoca una sombra es la materia. Por ejemplo, el aire no produce una sombra. Es un elemento del aire, pero el aire no es algo físico. Lo físico proyecta sombra. Entonces, yo les hago una pregunta. Esas ceremonias, esos sacrificios de corderos, ¿a quién simbolizaban? ¿Sombra a quién eran? Esa fiesta, la Pascua, ¿a quién simbolizaba? A Cristo. El Pentecostés, ¿a quién simbolizaba? A Cristo. Se cumplió en Hechos capítulo 2. La fiesta de los panes sin levadura se cumplió cuando Cristo resucitó y con él resucitaron muchas primicias. La fiesta de las trompetas. ¿Saben de que según la Biblia estamos en el sonar de la séptima trompeta? ¿Saben que según el mensaje de los tres ángeles es la séptima trompeta? ¿Cuándo se tocaban las trompetas en el santuario? 10 días antes del Yom Kippur. O sea que estamos viendo en el sonar de la séptima trompeta, o sea que el juicio se está llevando a cabo mientras la última trompeta suena. Estamos en el gran Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Cuál fiesta falta que celebremos? ¿Qué sombra? Pero falta que no se ha cumplido todavía. Dígame usted. La fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas conmemoraba la peregrinación de Israel por el desierto y la liberación también de Israel de Egipto. Se hacían cabañas. Fiesta de las cabañas. Casita. La pregunta es, ¿cuándo es que vamos a celebrar la fiesta de las cabañas? En el cielo. Allá en el cielo vamos a celebrar la última fiesta, la de las cabañas. Eso es Apocalipsis, por falta de tiempo no puedo explicarles, pero Apocalipsis habla de eso, de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Porque todas esas fiestas serán sombra. El sábado del cuarto mandamiento no lo podemos incluir en sombra, porque cuando Dios creó el sábado no existía cruz, no es sombra. La función del cuarto mandamiento no es ser sombra, sino señalar a quién, a Cristo como el creador de los cielos y la tierra. Para terminar, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 5. Noten cómo se usa aquí el término sombra o la palabra sombra. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 5 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ahí está la palabra sombra, la misma que se usa en Colosenses 2:17. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que se tributan este culto, limpios una vez,
no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, ¿qué es lo que era asombro, hermano? ¿De cuál ley está hablando? De la ley de sacrificios, la ley ceremonial. Pero estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toro y de machos cabrillos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces, hermano, ¿cree usted de que nosotros podemos incluir en Colosenses 2:16 el cuarto mandamiento? No, imposible, imposible. Escuchen, hermano, si Pablo estuviese incluyendo el cuarto mandamiento en esos sábados ceremoniales, entonces Pablo se contradice y contradice toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Pablo estaría metiéndose en problemas con Dios, porque Pablo está revocando la santidad del cuarto mandamiento. Pablo no. Lo que pasa, yo les hago una pregunta, hermano: ¿quién tiene la culpa? ¿Pablo por escribir cosas difíciles o los indoctos? ¿A quién le echamos la culpa? A Pablo. Cuando lleguemos al cielo le voy a reclamar: Pablo, por culpa tuya, por haber escrito tan difícil, mira, tanta religión que se levantó. ¿Verdad que le vamos a reclamar a Pablo cuando estemos en el cielo? Si es que nos salvamos. ¿Le vamos a reclamar a Pablo ya? No. El apóstol Pedro dice que ¿quiénes son los culpables? Los indoctos que tuercen a Pablo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio nos haya servido para crecer en conocimiento y así poder aprender, para poder defender la santa ley de Dios, en este caso el cuarto mandamiento. Dios me lo bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.